Bueno, pues seguimos entonces acá con la entrevista con Giovanni Pinzón, acá en Etcétera. Pues Giovanni, hace un momento platicábamos sobre pues, los inicios de la banda, ¿verdad? Cómo era la escena del movimiento rock en Guatemala en los años 90. ¿Cómo ha evolucionado Bohemia Suburbana a estas alturas? Bueno, pues creo que lo importante es, no sé, cada Guatemala desde la firma de la paz, justamente desde que emergió el movimiento, porque no solo fue Bohemia, sino fuimos varias bandas y varios géneros de arte los que se abrieron en esa época. Atravesar las diferentes etapas sociopolíticas de Guatemala en este proceso de madurez hacia la democracia, llamémoslo así, ¿verdad? Interesante los años de Arzú, por ejemplo, interesante los años de Serrano, de Ramiro. Uy, mano, entonces realmente, pues creo que el país está en un momento donde el arte realmente es un lujo. Y hay mucho en qué pensar antes que en divertirte y así como dicen los viejos, ¿verdad? Entonces esa mentalidad también ha hecho muy difícil el que una banda se mantenga. Otro problema interesante de analizar es cómo el guatemalteco reprime su juventud muy temprano. Aquí la Mara se casa a los 23 años, ¿verdad? Entonces ese es el público pensante y energético que debería estar llenando los conciertos, en vez de meterse a problemas que después generan en este caos social que vivimos también, ¿verdad? Y después de todo este proceso que se ha venido viviendo, que vos comentabas, de que han sido tal vez gobiernos muy diferentes, o sea, muy eclécticos, podríamos llamarle, en la actualidad, o sea, ¿cuáles crees vos que sean las proyecciones para el arte en Guatemala, para los artistas, hablando no solo de músicos, vos, sino como en tu caso, de pintores, de poetas, de escultores, de toda esa gente que tiene algo que hacer, pero que lamentablemente no ha tenido los espacios? Pues sí, creo que la solución está justamente en la apertura de esos espacios, no solo de exposición y venta, llamémoslo así, sino lo que nos falta es educación. Educación artística real, de buen nivel para todos los guatemaltecos que quieran por derecho escoger ser artistas para vivir. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces es como... Y Guatemala representa mejor en el arte a nivel mundial que en el deporte. ¿Verdad? O sea, el ejemplo, te puedo decir, desde Arjona hasta Oscar Sarmientos, ¿verdad? Gente que vive su vida de músicos en Japón, en Taiwán, en Rusia, en Argentina, y que aquí pasan totalmente desapercibidos. Que es lo más lamentable. Así es. Bueno, y para las personas, o sea, vos decías ir abriendo los espacios, pero ¿quién o cómo podemos ir abriendo esos espacios? Mira para allá, cha, con cámara y todo, filma. ¡Haga música! ¡Toque, toque! Ya no querrás abandonar el tren. Si las angustias de la dualidad sigándola. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, está ahí, pues me encanta Panagachel porque aquí la música sucede en todos los niveles, en todos los estratos. Desde el religioso más cuadrado es feliz con su música y la oye y la apoya. El rockero más radical se mantiene oyendo su música. Y yo creo que el espacio es eso, respetar la expresión que sucede donde sucede. Y esa educación, esa necesidad de expresión bien dirigida, en vez de ser un ruido, pasa a ser una nota, ¿verdad? No, definitivamente. Ese es el espacio que la misma sociedad tiene que abrir. Te explicaba tras las cámaras, Simón, cómo realmente mi generación nunca nos censuró ni la política, ni el ejército, ni la guerrilla. Nadie se metió con nosotros. Los únicos que nos han reprimido somos nosotros mismos, la sociedad. Problemas he tenido en mi casa para que entiendan mi carrera, y esa es la sociedad que primariamente debe darte ese apoyo. Entonces prácticamente cada artista con ganas de ser artista queda aislado, viviendo su propia Cuba, su propia Guerra Fría. Interesante.
Bueno, y en tu caso, o sea, ¿cómo has sorteado todo ese tipo de obstáculos? Partiendo desde la familia, que es lo más complicado, ahora de repente la novia, los cuates, los vecinos, a vos que te miran como el loco de la cuadra, o sea, ¿cómo puedes hacer para salir de ese círculo en que nos encierran? Sí, como diría Paul Aster, asalto de mata, tío. De piedra en piedra, man. Corriendo, objetivos cortos, concretos y realmente amando lo que hago, man. Definitivamente, o sea, como que eso podría ser como que muy rescatable también para los jóvenes, vos, que luchen realmente, que definan primero qué es lo que quieren y luego luchar por alcanzarlo. Sí, que sean para sí mismos, no para los demás, porque el único que te tiene que apreciar cada mañana sos vos mismo en el espejo, estar conforme con tu situación. Bueno, pues definitivamente interesante entonces la entrevista con Giovanni Pinzón. Vamos a un corte nuevamente, regresamos, usted no se despegue, está en Etcétera.